Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Ensayista sin que hacer. Hoy vamos a hablar de Severus Snape y vamos a averiguar si es héroe o villano. Spoiler, villano. Severus Snape es el experimento literario de demostrar que alguien puede hacer lo correcto por los motivos equivocados y seguir siendo, pues la mayor parte del tiempo, una mala persona en lo cotidiano. Ni mártir secreto ni villano de caricatura, más bien villano funcional. Su vida avanza con combustibles baratos como rencor, humillación, obediencia al poder y una gasolina premium llamada obsesión por Lily, que lejos de ennoblecerlo, lo ancla al pasado. Sí, salva el tablero a ratos y sí, sin él la partida contra Voldemort quizás se habría perdido y aún así el precio humano que cobra en el aula y fuera de ella, pues es real. Así que vamos a encarar a esa incomodidad. Snape como cruel manipulador y obediente de jerarquías, un hombre que sirve pero rara vez cuida. Desde el primer libro, Snape exhibe un talento envidiable para lo pequeño y dañino. No solo humilla a Neville, que es el niño más inseguro del curso, obligándolo a trabajar bajo amenaza y usando a Trevor, que es quizás el único vínculo de cariño que tiene Neville, pero cosa que Snape sabe y de todas maneras no le importa, como conejillo de indias, sino que además castiga a Hermione por el crimen de saber. ¿Cómo olvidar aquella vez donde la llamó todo insufrible y niega el reconocimiento académico, que pues es casi como una manifestación pedagógica? La autoridad antes que la verdad. Ya con Harry la vara es aún más baja, lo sanciona por existir con la cara de James. Nada de eso es espionaje necesario ni parte de una gran estrategia de guerra. Eso es carácter, una disposición estable a usar la cátedra como instrumento de castigo. Ya en la cámara secreta se empeña en expulsar a Harry por el coche volador, que siendo sincero sí merecía la expulsión, pero bueno, no solo falla tácticamente, porque sacarlo de Hogwarts, donde Dumbledore lo protege, pues lo pone en más peligro, sino que revela su pulsión punitiva de proteger, sí, si antes se puede castigar. Es la lógica del funcionario que ama el reglamento, no por lo que preserva, sino por lo que le da la excusa para aplastar a otros. Y ojo, el celo disciplinario siempre cae hacia abajo, o sea, siempre es contra los Gryffindors, contra los hijos de Muggles, contra el más torpe de la clase, con la que más sabe, no sé. Nunca hacia sus favoritos ni hacia los poderosos. En El prisionero de Azkaban, la máscara deja ver algo cercano a un psicópata de pasillo. Snape quiere el beso del dementor para Sirius, aun cuando hay señales claras de su inocencia. No busca justicia, busca aniquilación. Para más placer. Ya con Lupin opera con un bisturí vengativo, prepara el terreno académico para delatar su licantropía, fuerza su renuncia y de paso piensa que va a cobrar el puesto pues que él deseaba, pero eso es una reverenda la verdad no es que obedezca órdenes difíciles de Dumbledore o de Voldemort, es que disfruta el ejercicio de poder cuando puede degradar a otro. Es la villanía de Ventanilla, cotidiana, consistente, confortable, esa que no incendia ciudades, pero que arruina días y carreras. Lo que acá en mi casa le llaman como chingaquerito. A esto se le suma un patrón ético vertical y transparente. Snape solo respeta a dos hombres, Dumbledore y Voldemort. A los demás, estudiantes, colegas, criaturas mágicas o no, los dispensa con desdén u hostilidad. Ahora lárgate, me molestas. No es que tenga una brújula moral, tiene un sismógrafo de poder. Dumbledore representa la genialidad que admira y Voldemort la potencia que teme. Ambos en su cabeza son dignos, el resto es material fungible sobre el que ejercer control. Hermione puede ser ridiculizada por el tamaño de sus dientes, ¿se acuerdan? Neville por el temblor de las manos que le da, que está provocado justamente por la presencia de Snape, y pues Ron por su torpeza. Y Harry, porque pues es Harry Potter y ya. Ese culto al poder explica por qué Snape puede servir al bando correcto y al mismo tiempo maltratar a quienes supuestamente protege. Respeta hacia arriba, pero aplasta hacia abajo. Si afinamos más, se ve la coreografía del abuso. Selección de blancos, el más inseguro, Neville, la más brillante, Hermione, el más visible, Harry. Humillación pública, el aula como escenario para reafirmar jerarquías y quitar puntos, sarcasmos en voz alta, ensayar lecciones que son castigos y su racionalización. Siempre hay un pretexto, disciplina, excelencia, seguridad, pero los hechos revelan un placer en
en la degradación que no aporta a la misión mayor. Hablamos, por ejemplo, de su impunidad sentimental. Su historia trágica, la de Lily y el bullying que sufría de los merodeadores, pues funciona como coartada afectiva para no cambiar el trato con los vulnerables. Todo junto dibuja un Snape que no es un duro necesario, sino un cruel funcional. Alguien que sabe ser útil a una causa mientras reproduce día tras día un ecosistema de miedo y de terror. Su grandeza táctica no borra que, pues, en lo cotidiano prefiere castigar antes que comprender. Y ese detalle, aparentemente menor, según el guión del libro, es el que revela el verdadero Snape. No es un espía atormentado que hiere por obligación, sino un hombre que elige herir cuando puede y le conviene. El relato amable nos vende a Snape como un enamorado trágico. La evidencia muestra, pues, que es limerencia pura, lo que es un estado mental involuntario de obsesión romántica caracterizado por un intenso anhelo por una persona y un deseo de ser correspondido, más que un amor maduro. Y nada de eso sucedió, todos lo sabemos. Ama una idea fija de Lily, una estampa idealizada que no incluye su mundo, sus lecciones ni las personas que ella amó. En las Reliquias de la Muerte vemos que desgarró y guardó la parte de una carta de Lily, y vamos a decir presumiblemente la porción Nafot, donde aparecía ella descartando lo relativo a James y a Harry, un gesto que condensa su psicología, apego selectivo y borrado del resto. El símbolo vale, las personas no tanto. Su Patronus, que es un Patronus sierva, pues emociona, sí, pero también denuncia. El conjuro cristaliza fidelidad y al mismo tiempo, pues duelo no resuelto. El famoso siempre no es necesariamente una virtud, Always. pues muchas veces es un estancamiento afectivo. Cuando el amor queda así congelado, pues cualquier estímulo que recuerde la pérdida se vuelve un objeto de agresión. Always. Entonces Harry por tener la carota de James y James por robarle el lugar en la foto, o sea que él quería estar con Lily, ya lo sabemos, y cualquiera que funcione como un espejo donde se ve a sí mismo como la basura que es. Si contamos la psicología de Snape como una historia, pues empieza con lo que podemos decir como un apego temeroso. Por un lado, ansía fundirse con Lily, por el otro, evita el vínculo real con cualquiera que no sea ella. Esa mezcla se ve en su magia y en sus rituales. La oclumancia funciona como una coraza. Aprende a no sentir antes que a procesar. Su Patronus, idéntico al de Lily, es la prueba de una fusión simbólica más que de un amor integrado. No abraza su mundo, se aferra a su silueta. Y ya cuando rasga la carta donde aparece la foto de la que habíamos hablado para quedarse solo con el trozo donde está Lily, pues lo que está haciendo es controlar el relato, conservar el tótem y borrar el resto del vínculo. Always. Después viene el duelo que no cicatriza. Snape no elabora la pérdida, la momifica, la guarda, la deja ahí. Su famoso siempre, pues ya dijimos, conmueve, pero también delata esa inmovilidad. Pasa décadas sosteniendo el mismo objeto de amor y lo está nada más resignificando. En ese congelamiento idealiza a Lily hasta volverla una reliquia perfecta y devalúa todo lo que tenga que ver con ella. Ya lo dijimos. James, Harry, incluso sus propios recuerdos completos, nada más pedazos. Guarda la firma o la imagen de ella y desecha todo lo demás. Convierte a James, su esposo, en el villano, aunque Lily pues lo escogió, o sea, ella escogió a James, no a Snape, y no puede vivir con eso. Entonces la elección de Lily por James pues abre una herida narcisista que alimenta un resentimiento de larga vida. Ese rencor no se queda en teoría, se vuelve práctica. Ahora Snape humilla a Harry una y otra vez porque es el símbolo viviente de esa elección. Desea para Sirius el beso del Dementor, que lo desvivan, y sabotea a Lupin porque pues era amigo de los otros y él agarra parejo. En paralelo, su relación con Lily no es un amor sereno, sino una obsesión. Pensamiento intrusivo, idealización extrema, rivalidad retroactiva con James y un pequeño altar privado de señales que alimenta esa obsesión y niega la red de afectos que Lily construyó sin él. Alerta de psicópata. Ahora, para proteger esa fijación, Snape echa
pues mano de mecanismos de defensa que se vuelven un estilo de vida para él. Proyecta su dolor en James y Harry para no mirarse por dentro. Racionaliza el abuso con el mantra de lo hago por tu seguridad. Disocia al espía útil del profesor cruel, como si fueran dos personas distintas, y entonces sublima su humillación, pues una humillación, una forma de ser adolescente, convirtiéndola en una técnica refinada. Hechizos agresivos como Sectum Sempra o Levicurpus, que son creatividad pero brillante al servicio de una agresividad elegante. Todo esto aclara la diferencia entre amor y posesión. Cuando oye la profecía, lo primero que pide Snape es salvar a Lily y lo corrige, pues entonces a todos, pero solo después de que Dumbledore lo confronta y lo hace verse como es. La orden importa, revela un altruismo condicionado por su obsesión y no ama lo que Lily amaba. El amor adulto integra al mundo del otro. Snape no integra. Conserva a su Lily adolescente y borra pues al niño y al esposo que ella eligió porque pues le caen gordos y la quería para ella, ¿no? Incluso el Patronus del que ya hablamos funciona como un espejo. Puede verse como un gesto hermoso o como una prueba de que pues sustituyó el vínculo real por una sombra ideal de lo que pues lo mantiene anclado. Desde ahí la fijación se vuelve permiso interior para la crueldad cotidiana. El guión es simple, mi dolor me legitima. Con esa coartada maltrata a quien le dé su gana. Harry desprecia la elección de Lily James y por extensión, como lo dijimos, a cualquiera que no encaje en su eje. Ya sean los merodeadores, ya sea cualquier Gryffindor, ya sea cualquier persona que no sean Voldemort o Dumbledore. Si el mundo le arrebató a Lily, él controlará lo demás. El aula, las reglas y las mentes, la oclumancia y la legerdemancia para dominar tanto el adentro como el afuera. El resultado no es el del duro necesario, sino el del cruel funcional. Un hombre útil para la guerra y sumamente tóxico para la vida diaria. Su psicología explica pues muchas cosas, no las excusa, y ahí precisamente está la clave para contarlo sin enredos y sin romanticismos. La elección de Lily por James no convierte a Snape en víctima eterna ni le otorgue licencia para 7 años de abuso o más. En un apego adulto el no se procesa, en la fijación el no se castiga. Por eso su siempre, y cuando digo siempre me refiero a esta frase que él dice, y estuviste enamorado de ella todo este tiempo, y él dice, siempre, todo eso que pusieron ahí para romantizarnos al personaje. Bueno, regreso. Por eso su siempre conmueve y acusa a la vez. Es la firma de alguien que no logró, pues, crecer alrededor de la pérdida y la convirtió en programa de vida. Snape demuestra que puede alienar su obsesión con un bien mayor, sí, que es derrotar a Voldemort, y al mismo tiempo no sanar. Su amor por Lily, pues, mueve gestos tácticos heroicos, sí, pero como estructura psíquica es una obsesión congelada que legitima otra vez el desprecio y venganza y la control que quiere. Amar a una persona es reconocer su mundo, amar a una reliquia es quedarse con un fragmento y quemar al resto. Snape elige a la reliquia. Snape convierte la oclumancia en un caso de violencia psicológica. Invade la mente de un menor sin marco seguro, rompe su ventana de tolerancia, genera hipervigilancia, vergüenza, retraimiento y esa humillación la utiliza como método. Vacía tu mente más un insulto es igual a lo que le llaman un doble vínculo que produce indefensión y nada de aprendizaje. No hay lo que llaman andamiaje ni cierres emocionales. Resultado, pues Harry abandona las clases y queda aún más expuesto a Voldemort. Exactamente lo contrario de lo que se supone que buscaba. ¿Qué? Aquí se ve la confusión ética. La razón de Estado, ganar la guerra, reemplaza al deber docente, cuidar al alumno. No es el espía obligado, es Snape, el hombre el que elige el estilo. No hay una especie de balance, ¿no? La oclumancia podía enseñarse con límites y respeto. Snape optó por el daño colateral emocional como una norma. Ya en El misterio del príncipe acepta matar a Dumbledore. Y aquí vamos a entrar con los asegúnes. Hubo un acuerdo previo, vía estratégica y necesidad de consolidar al doble agente, pero el gesto moral sí importa. Lealtad sin humanidad,
pues revela la capacidad de brutalidad en nombre del plan. Y el coste moral no se asume, se va con los mortífagos y deja al colegio en manos del terror. La intención estratégica no borra la responsabilidad institucional. En todo caso, resolvió el ajedrez sacrificando el valor intrínseco de la pieza, la vida de Dumbledore, que sí, ya se iba a morir, ¿verdad? Pero pues de todas maneras. Y entonces lo mismo pasa con el tejido de confianza que sostenía a Hogwarts. Y en este punto, como dijimos, ya sé que van a decir que había un plan más grande y que Snape tuvo que cargar con lo que hizo por haber desviado a Dumbledore, pero pues una acción buena no redime 1000 acciones malas. En las Reliquias de la Muerte, Snape ocupa el despacho del director como quien custodia un edificio en llamas, y es cuando se supone que es bueno. Los Carrow patrullan los pasillos y las aulas, la tortura y el adoctrinamiento ya no son excesos, sino política escolar. Snape desde arriba practica una contención tibia. Aplaza castigos, desvía algún golpe, ayuda en secreto cuando puede, pero siempre pudo haber hecho más. Pero lo esencial no lo cambia, afirma la nómina del horror en una escuela donde se aplica el cruciatus a estudiantes. Gobierna con la administración del miedo. Su contención no apaga el incendio, solo evita que explote el caldero. Dirigir un campo minado con guantes de seda no te absuelve de haber permitido las minas, pues. ¿Se acuerdan de la batalla cuando todos se convierten en Potters? Bueno, los 7 Potters. Su reflejo protector llega tarde y pues hiere bien, un Sectum Sempram bien dirigido y le arranca la oreja a George en vez de desvivirlo. Bueno, eso no quiere decir que haya hecho algo bueno, pero está la metáfora perfecta. Snape pretende salvar cortando. Es su sello. Te salvo, pero antes te corto, o te salvo, pero ¿a qué precio? Vamos a hablar de qué tan poderoso era en realidad. Para mí, muchísimo. Para mí, creo que era uno de los 3 magos más poderosos, diciéndolo, de los 4 magos más poderosos, no sé. En primer lugar, sin tomar a Merlín en cuenta, yo pondría a Dumbledore y después pondría a Grindelwald y después pondría ahí en un empate tal vez a Voldemort con Snape. Yo sé que pueden decir que no, pero analicemos. Snape nunca tuvo la oportunidad de pelear directamente o de tener una pelea formal contra Voldemort y eso hubiera sido épico. Entonces, ¿cuán poderoso era en realidad? Pues mucho. Oclumancia y legerdemancia de elite, de lo más alto que pueda haber. Dominio de la magia no verbal, igual que Dumbledore. Genio en pociones, mucho más que otros. Autor de hechizos propios, un duelista técnico y un estratega defensivo formidable. Pero Voldemort no es un examen práctico, pues combina poder bruto, crueldad sin frenos y una red de horrocruxes que no se resuelve con pericia quirúrgica. Tal vez puede haber ganado Snape contra Voldemort, pero pues a Voldemort le hubieran quedado otros 6 horrocruxes en el caso de que hubiera sido al principio, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, Snape no es un caudillo ni un reformador, es operador en la sombra. Y al final, lo que pesa no es lo que hubiera pasado sí, sino su rastro. Oclumancia abusiva, magnicidio estratégico, rectorado del terror y ese patrón de salvar cortando. Uno de los magos más competentes de su generación, sí, pero no el campeón que derrota al tirano. Fue el hombre que sostuvo el plan, a menudo quebrantando a quienes tenía delante, en los 3 frentes, en el aula, en la torre y en la rectoría. Es decir, siendo director. En todas eligió medios corrosivos, aun cuando el fin era justo. Tal vez sin él la guerra se perdía, pero con él demasiados perdieron algo de sí mismos. Eficacia táctica con déficit ético, sí, ese es su legado incómodo. Su siempre no se emociona. Su expediente, en cambio, no se enseña. Por lo tanto, creo que Snape siempre fue un villano más que un héroe. En todo caso, hace falta nada más darle una repasada ligera a todos los libros para darnos cuenta de todas las veces que cometió actos crueles de forma injustificada. Cabe decir que personalmente es un personaje que a mí me agrada mucho y me gusta bastante la forma que tiene y este arco de medio redención, pero creo que ponerlo como alguien bueno al final de todo lo que hizo no es lo que valía. No era un héroe y fue malo en todo momento. Un par de acciones al final, un par de recuerdos sobre cosas que hizo, no redimen todo lo que había hecho mal. Y si una pregunta me llega es, ¿por qué actuar como actuaba contra los demás si se supone que estaban en el mismo bando? De hecho, se lo pregunta Ron en el libro 5, ¿no? Cuando están en la casa de Gridwood Place y dice, bueno, se supone que Snape es de nuestro bando, pero no parece que sea así. Todas estas interrogantes
interrogantes intenté responderlas en este pequeño ensayo. Digo, ya si nos vamos más lejos, podemos hablar de su rencor o su forma de ser en contra de Neville, ¿no? Eso era ya una obsesión bastante grande, no había un por qué ser así con Neville, pero era Snape en todo caso. Yo creo que era un villano en todo sentido, fue un tipo de personaje que nada más estaba listo para el castigo y que efectivamente solamente respetaba a estas dos personas. Si hubiera que condensarlo en una ecuación déficit de pertenencia que busca estatus, humillación temprana, se vuelve pues rencor. Oclumancia como anestesia emocional y control del otro. Culpa que produce gestos heroicos sin elevar el trato cotidiano. El dolor explica, no exculpa. La culpa mueve montañas, no ablanda modales. Un cerebro afilado puede dirigir operaciones maestras y al mismo tiempo seguir siendo día tras día administrador de vergüenza. Sirvió a un bien mayor sin dejar de fabricar un daño menor. Esa mezcla incómoda es exactamente lo que lo vuelve inolvidable. Snape ayuda a ganar la guerra. Su inteligencia fría, la oclumancia que engaña a Voldemort, el doble juego sostenido y sí, la energía obsesiva de Lily como motor. Sin él, el plan de Dumbledore pues cojea. Con él, la resistencia dispone de un bisturí, pero la factura se paga en cuotas diarias. Un Hogwarts gobernado por el miedo. La reivindicación tardía, con la espada, los recuerdos, la sierva y todo eso, valen en la trama y en la estrategia. No reparan el trato. No fue un héroe incomprendido, sino un villano competente al servicio del bando correcto el tiempo suficiente. La elección final es doble y clara. Los medios importan y competencia no es carácter. Las revelaciones reordenan la historia, pero no reescriben el historial. Snape fue el cuchillo quirúrgico de la resistencia. Cortó lo que había que cortar y demasiado de lo que no. Su expediente vacuna contra la simplificación. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Tuve que leer un montón de psicología para poder hacer un análisis más profundo de Snape. Yo siempre he tenido mi forma de pensar sobre Snape, pero esta vez pues tenía que hacerlo de una manera más estricta para poder presentarlo como un ensayo. Lo que yo creo es que pues esencialmente o más bien definitivamente siempre fue un villano. Las cosas que haya hecho bien en realidad, como dijimos antes, pues no van a hacer que una buena acción hagan que 20,000 malas se nos olviden. En todo caso, pues la última opinión ya saben, la tienen ustedes, platíquenme en los comentarios. ¿Snape es héroe o villano? ¿Les pareció bien que después de todo Harry le pusiera su nombre a uno de sus hijos, le dieran ese estatus que lo convirtió en un héroe? ¿O debieron haberlo mantenido siempre en esta situación de lo que fue una especie de villano funcional, que supo bien cómo jugar sus cartas hasta el momento en que una serpiente se lo acabó? Por cierto, hay video en este spoiler. Nos vemos.